Queridos amigos, prepárense para sumergirse en una historia que les hará cuestionar los límites entre nuestro mundo y lo desconocido. Esta es la aterradora historia de Verónica, una joven de 24 años cuya curiosidad la llevó a cometer el error más grande de su vida, jugar sola con la Ouija. Lo que sucedió después de esa terrible noche aún persigue a aquellos que se atreven a hablar de ello. Así que apaguen las luces, cierren las puertas y prepárense para un relato que les robará el sueño por muchas noches. Todo comenzó en una tarde gris de otoño. Verónica, siempre atraída por lo misterio y lo oculto, deambulaba por un viejo mercado de antigüedades en las afueras de la ciudad. Entre polvorientos estantes y objetos olvidados, sus ojos se posaron en algo que cambiaría su vida para siempre: una tabla de Ouija. No era una tabla cualquiera. Esta parecía tener siglos de antigüedad, tallada en una madera oscura y pesada, con símbolos extraños grabados en sus bordes que parecían brillar con luz propia. El vendedor, un anciano de ojos nublados y manos temblorosas, le entregó la tabla con una advertencia que Verónica debería haber tomado en serio. Nunca la uses sola, niña. Nunca. Pero la emoción de poseer un objeto tan misterioso nubló su juicio, y esa misma noche, en la soledad de su apartamento, Verónica decidió ignorar la advertencia. Con las cortinas cerradas y dos velas negras como única iluminación, colocó la tabla sobre la mesa del comedor. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Con dedos temblorosos, apoyó un vaso de cristal sobre la mesa y con voz impronunciable pronunció las palabras que desatarían el horror. ¿Hay alguien ahí? Por un momento, nada sucedió. Verónica estaba a punto de reír, pensando que todo era una tontería, cuando de repente el vaso comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con más seguridad se deslizó hasta la palabra sí. El corazón de Verónica dio un vuelco. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero cuando retiró los dedos, el vaso continuó moviéndose por cuenta propia. Las preguntas sucedieron unas tras otras y las respuestas eran cada vez más inquietantes. Atrapado, deletreó el vaso. No puedo salir, continuó. Ayúdame. Verónica, entre fascinada y aterrada, preguntó por el nombre. Las letras se formaron lentamente: M, A, L, A, C, H, I. En ese instante, el ambiente del apartamento cambió drásticamente. El aire se volvió intensamente pesado, como si estuvieran en medio de una tormenta invernal. Las luces, las velas parpadeaban violentamente, amenazando con apagarse. Un escalofrío recorrió la espalda de Verónica cuando escuchó un golpe seco proveniente del pasillo. Con el corazón latiendo desbocado, se levantó para investigar. En el suelo encontró un papel arrugado de que estaba segura que no estaba ahí. Con mano temblorosa lo desdobló y leyó la frase escrita con la que parecía ser carbón. No juegues sola. La letra era irregular, como si hubiera sido escrita por alguien, o algo que apenas podía sostener un lápiz. A partir de esa noche, la vida de Verónica se convirtió en una pesadilla viviente. La tranquilidad de su hogar se esfumó, reemplazada por una constante sensación de ser observada. Los espejos de su casa amanecían cubiertos de marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado salir de ellos desde el otro lado. Las paredes parecían susurrar su nombre en la oscuridad, voces pesadas, que la llamaban cuando apagaban las luces. Pero lo peor era la sombra, una figura alta y oscura que parecía en el rincón de su habitación cada noche, inmóvil, silenciosa. Verónica intentaba convencerse de que era un producto de imaginación, un juego de luces y sombras, pero en el fondo de su corazón sabía que era real, tan real como el miedo que la consumía. Desesperada, intentó deshacerse de la tabla, la guardó en el ático, la encerró en el jardín
Incluso trató de quemarla. Pero cada mañana, sin importar lo que hiciera, la ouija aparecía sobre la mesa del comedor, con el vaso de cristal colocado en el centro, como una invitación silenciosa a jugar de nuevo. Después de semanas de terror constante, Verónica tomó una decisión. Usaría la ouija una última vez para intentar cerrar el contacto, para liberar lo que fuera que había invocado aquella primera noche. Con las manos temblorosas, la voz quebrada por el miedo, colocó los dedos sobre el vaso y preguntó: ¿qué quieres de mí? El vaso se movió con una violencia que nunca antes había experimentado. Las letras se formaron rápidamente, deletreando una sola palabra que heló la sangre en sus venas: cuerpo. En ese instante, las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo el apartamento en una oscuridad absoluta. Verónica, paralizada por el terror, vio como en el espejo frente a ella aparecía una figura distorsionada. Era alta, inhumanamente alta, con extremidades demasiado largas y delgadas. Pero lo que más la aterrorizó fueron sus ojos, dos pozos negros, vacíos, que parecían observar toda la luz, y estaba justo detrás de ella. Lo que sucedió después nadie lo sabe con certeza. Los vecinos reportaron haber escuchado un grito desgarrador esa noche, pero cuando la policía llegó al apartamento de Verónica, lo encontraron vacío. La mesa estaba intacta, la ouija en su lugar, con el vaso de cristal esperando pacientemente en el centro. Verónica no quedaba ni rastro. Las semanas pasaron y los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que si te quedabas en silencio en el apartamento de Verónica, podías escuchar el sonido del vaso moviéndose sobre la madera, deletreando nombres desconocidos. Otros juraban haber visto una figura femenina de pie frente a las ventanas del edificio, inmóvil como una estatua, observando la calle con ojos vacíos. La historia de Verónica se convirtió en una leyenda urbana, un cuento para asustar a los niños y advertir a los curiosos sobre los peligrosos de jugar con fuerzas que no comprenden. Pero para aquellos que conocían la verdad, para quienes habían visto la ouija y sentido la presencia de algo más allá de nuestro mundo, la historia de Verónica era una advertencia muy real. Porque en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto y las sombras parecen cobrar vida, aún se puede sentir la presencia de Malachi, esperando, observando, buscando a alguien más que cometa el error de jugar solo con la ouija. Y cuando responde, nunca vuelve a marcharse. Así que, queridos amigos, la próxima vez que sienta la tentación de explorar lo desconocido, recuerden la historia de Verónica. Recuerden que hay puertas que, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Y si alguna vez se encuentra frente a una ouija, nunca, bajo ninguna circunstancia, jueguen solos. Porque no estarán llamando a los muertos, estarán invitando a algo mucho peor. Y ahora, mientras apago la última vela y los dejo en la oscuridad, pregúntese: ¿están realmente solos en la habitación? ¿O hay algo más, algo que ha invitado sin saberlo, observándolos desde las sombras? Dulces pesadillas, queridos amigos, y recuerden, nunca jueguen solos.